Sean bienvenidos al episodio número 25 de A Quién Se Lo Cuento. En esta ocasión hablaremos de esta mítica frontera que existe en la Antártida, de este inmenso muro de hielo que supone separar nuestro continente de otras civilizaciones y de otras formas de vida. Se dice que existen 178 continentes alternos al nuestro que comparten el territorio externo a esta frontera que a nosotros nos limita de ellos. Se sabe que el ejército humano custodia los accesos de este lugar y que solo se permite a documentalistas y a ciertas bases tener algunos campamentos de investigación en el área de la Antártida, pero nunca en los extremos ni en los confines fronterizos. Es difícil tener un testimonio certero y comprobable de alguien que verdaderamente nos hable de lo que hay detrás de este muro divisorio y fronterizo de civilizaciones alternas a la nuestra. Sin embargo, en los libros de Claudio Nocelli se narra el testimonio de un navegante que aparentemente logró entrar a estos confines y nos narra a detalle lo que descubrió, lo que vivió y lo que vio en este entorno. Voy a dar paso a esta interesantísima lectura que espero que sea de su interés, porque la realidad siempre supera la ficción. No sé en qué momento exacto mi vida dejó de pertenecerme. Tal vez fue cuando la aguja del compás empezó a mentir, o cuando el hielo, en lugar de cerrarse sobre nosotros como una mandíbula, se abrió. Se abrió como si el mundo tuviera una puerta que solo aparece cuando te rindes a la idea de que vas a morir. Mi nombre es William Morris, y este es mi relato fuera de lo común. Fui navegante y cartógrafo obstinado. Durante años me persiguió una sola obsesión, esa franja del planeta donde los mapas se quedan mudos, la Antártida. Pero no la Antártida científica, medida y fotografiada, esa que te muestran en los documentales. La otra Antártida, esa que los viejos marinos nombraban con superstición el muro. Esa que parece ser material de historias de tabernas y bitácoras incompletas, siempre con el mismo final: no sigas. Sin embargo, yo decidí seguir. Mi barco no era grande, pero sí fiel. Una quilla curtida por tormentas y una tripulación que confiaba en mí porque yo le prometí algo simple: regresar vivos. Lo que no les dije era lo otro. Yo buscaba un borde. Atravesamos mares grises, olas duras como piedra. El viento golpeaba como si quisiera arrancarnos la piel. El hielo apareció, primero como dientes sueltos, témpanos, fragmentos, y luego como una pared inmensa. No era una costa, era una línea imposible, un muro de hielo vertical, liso, desgarrado en otros tramos y parecía prolongarse hasta el horizonte. Era más alto que cualquier edificio que yo hubiera visto jamás. El aire ahí tenía un aroma eléctrico, como si el ambiente se cargara antes de una tormenta. Anoté en mi bitácora: esto no parece un accidente geológico, parece un límite. Durante 3 noches, el cielo se mantuvo sin estrellas, una cúpula opaca, silencio, como si la atmósfera estuviera acolchada. Entonces ocurrió lo primero que todavía me cuesta escribir: el compás giró sin sentido. La aguja se volvió loca. Los instrumentos fallaban a la vez como si un mismo pulso invisible los hubiera tocado. Y en ese caos apareció una grieta, una abertura entre paredes de hielo, estrecha, negra como la boca de una cueva. No estaba en nuestras cartas. Nadie la había descrito con precisión, pero ahí estaba, esperando. Yo no ordené entrar. La corriente nos tomó y nos introdujo a ella. Sentí el barco deslizarse como un cuchillo por una herida al pasar esa grieta. El pasaje era un canal de hielo que se extendía kilómetros. A ambos lados, muros blancos azules con vetas oscuras como cicatrices. El agua estaba quietamente. Era inquietante su calma. No era un mar abierto, era una garganta. La temperatura, en vez de bajar, subió. Eso debería haberme hecho retroceder, pero lo peor no fue el clima. Fue la sensación de que no estábamos solos. Un zumbido tenue empezó a vibrar en el casco. Primero pensé que era el motor, hasta que lo sentí en los dientes, en el pecho y en el cráneo, como si el aire cantara una nota que mi cuerpo no podía ignorar. Un marinero, Jensen, el más supersticioso, se persinó. Otro dijo que veía luz adelante. En efecto,
Al fondo del corredor, donde el hielo parecía abrirse, hacia un espacio mayor había un resplandor, no blanco de nieve, sino dorado y cálido, como el de una tarde en tierra firme, algo extrañísimo para el entorno. Cuando salimos del corredor, el mundo cambió. El primer golpe fue el olor. No olía a salmuera ni a hielo, olía a tierra viva, a vegetación y a humedad tibia. El cielo era distinto, una bóveda amplia con nubes altas, una luz que parecía venir de un sol más grande o más cercano. Los colores eran más saturados, el azul del cielo tenía profundidad y el verde de una franja lejana. Era verde, era intenso, tan intenso que dolía mirarlo. Imposible, dijo alguien detrás de mí, pero la palabra no servía de nada en ese lugar. A lo lejos, elevándose como una columna, vi lo que parecía una ciudad, no de piedra ni de concreto. Era algo que relucía y respiraba, como si la arquitectura fuera un organismo. Yo apreté la bitácora con manos temblorosas y escribí: hay tierra más allá del muro, y alguien vive aquí. Entonces llegó el primer contacto. Una vibración en el aire, más clara, más definida, y luego, en mi mente, una sensación que no era mía. Recibí una pregunta sin palabras. ¿Quién eres? Los vi en la orilla, donde la arena no era arena sino una mezcla fina de minerales brillantes. Eran humanoides, pero no humanos del todo como nosotros. Eran altos, delgados, de piel pálida con un matiz nacarado. Sus rostros eran suaves, simétricos, sin marcas. Los ojos grandes y oscuros, no exactamente negros, sino de una profundidad, como si ellos contuvieran la noche. No vi cejas pronunciadas. Su cabello, en algunos, en particular blanco, y en otros era inexistente. Llevaban trajes ajustados de un tono claro que cambiaba con la luz, como si estuviera tejido con algo más que tela. No portaban armas a la vista, pero su calma era la de quien no necesita demostraciones. El que estaba al frente dio un paso. No habló con la boca. No debías llegar. Sentí la frase dentro de mí, como si mi propio pensamiento lo hubiera producido. Intenté responder y mi voz sonó torpe, pero en mi mente fui más claro. Me arrastró la corriente. No busco problemas. Hubo un segundo de quietud y sentí algo como una lectura, como si revisaran no mis palabras, sino mis intenciones. Tu curiosidad es peligrosa, dijeron, pero tu miedo es honesto. Luego, la frase que lo cambió todo. Si has cruzado, es porque el paso te aceptó. No me dejaron desembarcar de inmediato. Primero, hicieron algo que me pareció absurdo. Se acercaron al casco del barco y tocaron la madera con la palma. El zumbido se amplificó y vi cómo una película tenue, casi invisible, se extendía sobre nuestra nave, como si la cubrieran con una membrana de luz. Ahora están aislados, no pueden emitir señal, y tampoco pueden regresar por donde vinieron hasta que se decida aquí. Los marineros se alteraron, yo también. La idea de quedar atrapados en un mundo sin cartas, sin radio, sin explicación, me apretó la garganta. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté. La respuesta vino simple. Somos los custodios, guardianes del límite. No somos tus enemigos. De hecho, somos la razón por la que tu especie sigue viva. Esa frase me heló peor que el hielo. Me permitieron bajar solo a mí. A la tripulación le ordenaron permanecer en el barco, no como castigo, sino como contención. El contacto debe de ser gradual, dijeron firmemente. Caminé por esa playa y sentí que el suelo era elástico, casi tibio. El aire era limpio, denso, y cada respiración parecía más fácil, como si mis pulmones hubieran esperado toda la vida ese oxígeno. Me condujeron hacia una estructura que no era edificio, sino una especie de arco orgánico, algo similar a hueso pulido y cristal fusionados. No habían puertas. La entrada se formó cuando nos acercamos, como si el lugar nos reconociera y nos diera el paso. Dentro, la luz venía de las paredes mismas, una luminosidad suave, sin sombras. Me mareó la ausencia de rincón oscuro. Allí vi por primera vez algo que me cambió la idea de tecnología. Un panel sin botones, solo superficie. El custodio posó la mano y la pared respondió mostrando mapas, pero no mapas como los nuestros. Eran mapas vivos,
topografías que se movían y pulsaban como si el territorio respirara. Y entonces lo escuché. Hay 178 grandes tierras. No todas son para ustedes. Algunas ni siquiera son para nosotros. Yo exigí explicación sin arrogancia, pues tuve desesperación de comprender. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué vigilarlo? La respuesta llegó como una imagen. Entonces vi ciudades humanas modernas expandiéndose como manchas de aceite, máquinas excavando, ejércitos, banderas clavadas en playas vírgenes, explotación. Vi progreso expandiéndose como una plaga humana. Luego, otra imagen. Humanos arrodillados frente a seres distintos, adorándolos. Religiones naciendo de una mala traducción. Cultos, fanatismo, guerras santas. Después, una tercera imagen llegó a mi memoria. Humanos capturando tecnología, replicándola sin entenderla y usándola para dominar a otros humanos. Un salto de poder en manos de la misma mente fragmentada. Y finalmente la frase: tu especie aún no sabe convivir con su propio reflejo. Si descubre a los vecinos, intentará poseerlos o destruirlos. Me mostraron también algo más doloroso. Ya lo intentaron antes. No me dieron fechas, pero me compartieron sensaciones, pasado, cicatriz y decisión. El muro no es una prisión, es una cuarentena. Me dieron una condición. Verás lo que tú puedas sostener. Si tu mente se vuelve codicia, el acceso terminará. Acepté, y así comenzó mi integración. El primer viaje fuera de la costa fue por aire, en algo que parecía una barca sin velas, suspendida por un campo invisible. Flotaba sin ruido, como si el aire fuera agua y esa nave supiera nadar en él. Llegamos a un continente de praderas gigantescas y montañas redondeadas. Allí vivían los humanos altos, seres de 3 a 5 metros, piel tostada por un sol generoso, cabello oscuro y grueso, ojos claros. Sus rostros eran serenos, con pómulos altos, narices amplias y una calma que no era ingenuidad, sino fuerza. Su sociedad era conformada por clanes familiares amplios sin jerarquías rígidas. Sus costumbres eran celebraciones al amanecer, cantos graves que vibraban en el pecho, no para entretener, más bien para sincronizarse con el grupo. Se alimentaban de frutas enormes, granos y raíces dulces. Su tecnología era simple a la vista, avanzada en esencia. Usan resonancia para mover cargas, cultivar sin erosionar y construir con materiales vivos. Ellos me miraban como se mira a un cachorro perdido. Uno de ellos, una mujer altísima, me ofreció una fruta del tamaño de mi cabeza. Su aroma era como miel y hojas. Cuando la probé, lloré sin querer. El sabor era limpio, como si la comida recordara ser parte de un mundo sano. Ustedes comen apurados, me transmitieron, como si temieran que la vida se los quite. El segundo continente fue un desierto blanco, pero no de sal, sino de minerales brillantes que reflejaban el cielo. Allí el calor era seco y el silencio era tan profundo que escuchabas tus pensamientos antes de pensarlos. Los habitantes eran altos, delgados, su piel era clara pero con un matiz azulado, sus ojos grandes y algo en su presencia que te obligaba a bajar la voz aunque estuvieras solo. Tenían cráneos ligeramente más amplios, dedos largos y no tenían vello corporal. Ellos no dormían como nosotros, entraban en un trance breve. La meditación es su descanso. Su sociedad se basa en la coherencia mental. No lidera el más fuerte, sino el más estable. Se alimentan de líquidos nutritivos y pastas minerales. Su biología parece menos dependiente de proteínas densas. En cuanto a su tecnología, no usaban pantallas, usaban campos, proyectan imágenes en el aire y manipulan materia liviana con ondas. Sus máquinas responden a su intención. Lo más emotivo fue entender que no hablan, ellos comparten. Cuando uno recuerda algo, otro puede sentirlo como propio. Ahí comprendí por qué el secreto. Si los humanos pudieran copiar esa forma de comunicación, se derrumbarían gobiernos enteros. Pero también se derrumbarían mentiras. Me resistí cuando me dijeron que iríamos a Kael, pues en mis investigaciones, eso era un mundo de reptiloides. Para los humanos, sinónimo de amenaza. Los custodios no se burlaron,
Solo me dejaron sentir su paciencia. Kael era húmedo, montañoso, con bosques de hojas gruesas y ríos calientes. Allí los vi, seres altos, escamas finas, tonos verde matiz bronce, rostros alargados, ojos oblicuos, pupilas verticales. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si cada gesto tuviera propósito. Su sociedad era antigua, ritualizada, basada en códigos estrictos. Sus costumbres eran en base a intercambios de conocimiento como moneda sagrada, respeto absoluto por acuerdos. Su alimentación, proteína, pero cultivada y equilibrada, nada de caza por deporte. La tecnología que usaban era biotecnología. Ellos crecen estructuras como si fueran hueso y coral. Sus herramientas parecen organismos. Uno de ellos se acercó y sin telepatía habló con un sonido grave, áspero, pero comprensible. Tu especie nos teme porque teme lo que haría con nuestro poder. No supe responder. Esto es lo más difícil de narrar, porque el lenguaje se queda corto. Lume no es un continente como tal. Es una región donde la materia parece más liviana. La luz se comporta extraño. Los colores se doblan y el horizonte tiembla. Allí habitan entidades que no siempre tienen forma sólida. A veces parecen siluetas humanas hechas de resplandor. Otras veces son solo presencia. No las ves con los ojos, las percibes con la piel, con la nuca, con el estómago. Su sociedad no es lineal y ni tampoco jerárquica. Interactúan por patrones de luz y emoción. No se alimentan en el sentido que nosotros conocemos. Ellos más bien se sostienen con la energía ambiental. Su tecnología es la física misma. Alteran campos y abren rutas para estabilizar portales. Ahí entendí algo con claridad brutal. Hay vecinos que no podrían convivir con nosotros ni aunque quisieran, no por maldad, sino por incompatibilidad vibracional y frecuencial. Sería como intentar que un pez viviese en el aire. Con el paso de los días o semanas, el tiempo ahí se vuelve extraño, me enseñaron las reglas básicas. No traer armas, no traer dispositivos de transmisión, no mapas físicos, no prometer nada a tu mundo. Aprendes primero y hablas después. Me dieron una especie de brazalete. No era de metal, sino de un material cálido, casi como la piel. Me explicaron que era un marcador. Si mi intención cambiaba hacia la codicia o el deseo de conquista, el brazalete se apagaba y mi acceso terminaba ahí. Me di cuenta de que el verdadero control no era militar, sino psicológico, sensorial. Aquí no te vigilaban por lo que hacías, sino por lo que eras capaz de sostener sin corromperte. Esa fue mi integración. No fue una ceremonia, fue una transformación lenta. Dejar de mirar como propietario y empezar a mirar como huésped. Me lo explicaron de muchas maneras, pero lo más simple fue esta. Si la humanidad supiera que hay 178 continentes, vendría por ellos. Yo quise negar. Pensé en científicos, en exploradores honestos, pero entonces me mostraron algo, no una amenaza externa, sino un espejo. Me hicieron ver nuestra historia. Cada vez que un territorio nuevo aparece, llega detrás la cadena, explotación, control, extracción y dominio. Y luego, el punto más delicado. Si tu especie supiera que existen razas con tecnología superior, buscaría dos cosas: adorarlas o derrotarlas. Y cualquiera de las opciones es guerra, porque la adoración no es respeto, sino dependencia. Y el deseo de derrotar nace del miedo a perder el control. El secreto, me dijeron, no existe para humillar a la humanidad, existe para darle tiempo. Tiempo para madurar sin atajos tecnológicos, para resolver su violencia sin culpar a un enemigo exterior. Tiempo para construir una conciencia capaz de sentarse en una mesa con otros mundos sin llevar un cuchillo escondido. Un día el custodio principal me habló con una determinación que no había sentido antes. Tú volverás. Llegó tu tiempo. El peso de esa frase me golpeó el estómago. ¿Me dejarán regresar?, pregunté, casi suplicando. Regresarás si puedes guardar el conocimiento sin convertirlo en arma. Me mostraron la costa, el corredor de hielo, la salida. Me indicaron que era momento de partir. Pero también me advirtieron: tu mundo no creerá, o creerá demasiado, y ambas cosas son peligrosas.
Yo pensé en mi tripulación, en sus familias, en la necesidad de explicar, y comprendí que mi testimonio por sí solo podía encender incendios. Así que hice lo único que podía. Escribí mi historia como quien deja una botella en el mar, no como un informe militar ni como un manual, sino como una advertencia. Existen otros continentes. El muro no está ahí para retenerlos, está ahí para contener nuestra propia sombra. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía veo aquella primera playa, el aire más denso, la luz dorada, la ciudad viva respirando en la distancia, y los ojos del custodio, no amenazantes, sino pacientes, como quien cuida a un hermano menor que todavía no entiende el fuego. Si alguna vez el muro cae, no será por barcos ni por tratados. Será porque la humanidad cambió por dentro, porque el verdadero permiso no es geográfico, es moral, es consciente, es espiritual. Hasta entonces, los 178 continentes seguirán ahí, vecinos silenciosos, civilizaciones completas, mundos esperando. Pero no aquello que los encontremos, sino aquellos que merezcamos encontrarlos. Este fue el relato de El Almirante, que Claudio Nocelli en sus libros denominó como William Morris. Más adelante también se estipula que él regresó y que inclusive concibió una hija que nació en uno de los continentes externos a la Antártida, en uno de estos 178 mundos. Aquí él describe unos cuantos que creo que fueron los que más le impactaron o quizá los que le permitieron conocer. En este relato podemos encontrar por qué la inmadurez de la raza humana muchas veces es nuestra propia frontera. Muchas veces no es un muro, muchas veces no es una valla, muchas veces no es un custodio, un guardián. Es nuestra propia inmadurez para poder, como dice el relato, sentarnos cordialmente para, con conciencia, integrarnos sin amenaza de nada. Y quizá el momento se acerque poco a poco, sobre todo en estos tiempos que estamos frente a un cambio de paradigma y frente a una expansión de conciencia. Quizá no falte mucho para poder integrarnos con algunas razas y con algunas civilizaciones vecinas a la nuestra y finalmente ver cómo se cae el velo de todo lo que nos han ocultado. Creo que esto va a ir a medida que nosotros seamos merecedores de obtener esta información y de tener estos principios y estas relaciones con otros seres. Espero que este relato les haya gustado. A mí me gustó mucho porque habla de una visión que está latente y que está esperándonos. Está simplemente esperando a que lleguemos a esa madurez consciente para poder integrar muchísima más información y para poder saber la verdad de muchas cosas. Si bien en este tipo de relatos hay que tener claro que el creer o no en ellos depende enteramente de la capacidad que tengamos de resonar con estas historias, es bonito estar abiertos a conocerlas y a darles el beneficio de la duda. Recuerden que ya pueden ser miembros de A Quién Se Lo Cuento y tener su insignia que nos apoya enormemente para seguir adelante, y también pueden compartir, darle like y sobre todo activar las notificaciones en el canal para que no se pierdan ningún video de estreno. Sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento.